Vamos a empezar el día de hoy, mis queridos hermanos, y el tema que hoy vamos a compartir lleva como título Llenos parte 2, ¿no? Llenos parte 2. Así que eh, qué importante es que nosotros podamos preocuparnos por estar llenos de Dios, ¿no es cierto? Llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de oración, llenos, digamos, de cosas buenas, de cosas correctas, porque de la abundancia de lo que estamos llenos saldrá por la boca y en nuestras reacciones. Entonces, qué importante es que nos llenemos de Dios y de todo lo bueno que viene de Dios. Y qué importante es que también no nos llenemos de vanidades, no nos llenemos de mentiras, no nos llenemos de pecados, no nos llenemos de cosas malas, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente y muchos cristianos que pueden ir a una iglesia, pero están más llenos de vanidades que de la presencia de Dios. Hay muchos hermanos que pueden estar yendo de repente a la iglesia o cargan una Biblia, pero están más llenos de afanes, están más llenos de distracciones, están más llenos de mundo, del mundo, que de Dios, ¿no? Y yo quiero invitarte mediante esta palabra a que puedas procurar cada día llenarte de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu de Dios, ser lleno de la palabra, lleno de la presencia de Dios, lleno de Dios. Amén. Entonces vamos a empezar. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar y yo tengo aquí un apunte. Por ejemplo, estábamos hablando el domingo anterior. Yo quiero invitarte que puedas, digamos, conseguir en nuestro canal de YouTube, que puedas tú conseguir la prédica anterior a esta, que fue el domingo anterior que la dimos, llenos, pero parte 1, ¿no? El domingo anterior, donde hablamos que la primera vez que en la Biblia aparece la palabra lleno, la primera vez que en la Biblia aparece la palabra lleno, tiene que ver cuando la tierra estaba llena de violencia. Y hoy en día hay muchas familias llenas de violencia, matrimonios que paran peleando como perros y gatos, cristianos también y gente llena de violencia. Y hablamos el cómo alguien puede llenarse de violencia, ¿no es cierto? Y cómo hay que evitar el ser llenos de violencia. Hablamos también que hay mucha gente que está llena de dinero, llena de cosas materiales, llena de repente de cosas que ha logrado comprar, de cosas que ha logrado amoblar su casa, pero robándole a Dios. ¿No es cierto? Pero, digamos, deshonrando a Dios cuando la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Eso es como aquel que se compra muebles vendiendo licor. ¿No es cierto? Ese es como aquel que se compra una casa o construye su casa pero vendiendo droga. O sea, digamos, hace algo aparentemente bueno, ¿no es cierto? Pero con sangre del prójimo. Bueno, hay mucha gente, hermano, que aparentemente se compró una billetera nueva, se compró de repente en estas gratificaciones de Navidad, de repente se compró una licuadora nueva, ¿no es cierto? Pero lo hizo deshonrando a Dios, lo hizo pisoteando la palabra de Dios, no tomando en cuenta a Dios. Y ahí aprendimos de que algunos están llenos de dinero, llenos de cosas materiales, pero en desobediencia. Y esa no es la voluntad de Dios. También vimos, ¿no es cierto? Así recapitulando, así nomás abuelo de pájaro, también vimos de que algunos están llenos, pero de la bendición de Dios, ¿no? Y qué lindo, porque esa bendición, la que viene de Dios, según la Biblia, esa bendición es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de otros llenos en la Biblia, ya que estamos estudiando los llenos en la Biblia, ¿no es cierto? Y vamos por favor a Deuteronomio 34:9. Vámonos para allá. Deuteronomio 34:9. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Deuteronomio 34:9. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros otro lleno que vendría a ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, dice, y Josué
hijo de Nun, Josué fue el sucesor de Moisés, ¿no? Pero para que Josué continúe la obra de Moisés, primeramente Josué era servidor de Moisés. Digo esto porque todo el mundo quiere cargos, pero pocos quieren servir. Ese es un gran problema en la iglesia de hoy. Muchos quieren ser usados, muchos quieren ser convocados, muchos quieren, hermano, hacer cosas, ¿no es cierto? Pero pocos quieren servir. Y la gente que Dios levantaba era primeramente gente que servía, ¿no? Entonces, aquí vemos que Josué, después de servir a Moisés, hijo de Nun, fue lleno, note esa palabra, lleno, pero lleno del espíritu de sabiduría. Fue lleno de sabiduría. Qué hermoso, ¿no? Josué fue lleno de sabiduría. Qué precioso, hermano. Porque esto nos habla a nosotros de la importancia de buscar la sabiduría que viene de parte de Dios. La Biblia habla de 3 tipos de sabiduría en Santiago. Vamos a verlo rápidamente, así nomás en la pizarrita, vamos, para ganar tiempo sin ir al versículo, ¿no? Pero usted en Santiago, usted puede ver que existen 3 tipos de sabiduría, ¿no? Está, por ejemplo, la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? La sabiduría de Dios. Esta sabiduría es la más alta, la más grande. Luego está la sabiduría humana, ¿no? La sabiduría humana, ¿no? O la sabiduría de los hombres, ¿no es cierto? Este es un nivel más bajo. Y luego está la sabiduría animal, ¿no? La sabiduría animal. Que esta sabiduría, según la Biblia, es diabólica, ¿no es cierto? Entonces, para interpretar rápidamente, la sabiduría de Dios es la sabiduría que Dios da a sus hijos cuando alguien se convierte y viene al camino de Dios. La sabiduría de Dios es la sabiduría que los cristianos obtienen por guianza del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Por iluminación del Espíritu de Dios, y también que obtenemos la sabiduría por la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia, hablando de ella misma, dice que esta palabra tiene el poder de hacer sabio al hombre más sencillo. Por eso yo siempre te voy a recomendar que estudies mucho la palabra de Dios, ¿no? Y también siempre en mi trabajo pastoral voy a procurar a enseñarte la palabra de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es la más alta, ¿no? Luego sigue más abajo la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres o la sabiduría humana no es mala, pero no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres es la sabiduría, por ejemplo, como el conocimiento en el colegio, ¿no es cierto? No es mala, está bien, está bueno, pero no es una sabiduría para salvación. No es una sabiduría en lo espiritual. Es una sabiduría para el mundo físico, ¿no? Para el mundo, terrenal. Entonces, hermanos, la sabiduría de los hombres es la sabiduría, por ejemplo, del colegio, como ya hemos dicho, la sabiduría, por ejemplo, de la universidad, ¿no? La sabiduría, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Que tampoco es mala, ¿no es cierto? No es mala, pero no es una sabiduría para salvación. No es una sabiduría, digamos, que ven espiritual, sino sirve para el mundo terrenal. Pero la sabiduría animal, ¿no es cierto? Es esa sabiduría ya que es una sabiduría, pongámosle por acá, diabólica, ¿no? Diabólica, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que esa sabiduría ya es una sabiduría que corrompe a la persona, ¿no es cierto? Es una sabiduría, por ejemplo, que echa a perder los matrimonios, divide los matrimonios. Es una sabiduría, entre comillas, ¿no es cierto? Porque la usa el enemigo. ¿Para qué? Para que la persona, creyendo estar bien, pierda su familia, ¿no es cierto? Es una sabiduría, ¿no?, del enemigo para destrucción.
¿no es cierto? Para que el hombre se corrompa. Por ejemplo, cuánta gente hundida en el alcohol, cuánta gente hundida, por ejemplo, hermano, en las drogas, pero ellos creen estar bien, se creen sabios, porque esa sabiduría que destruye, ¿no es cierto?, es diabólica, es una sabiduría irracional, animal, ¿no es cierto? Entonces estos son tres tipos de sabiduría, pero la sabiduría que estamos hablando el día de hoy, la cual yo quiero invitarte a que seas lleno, es la sabiduría lleno del espíritu de sabiduría, ¿no es cierto? Que es la sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora, en este versículo, ¿no es cierto?, es muy interesante ver que en este versículo dice de que Josué fue lleno de la sabiduría de Dios porque, esta palabra es muy importante, hermano, por favor. Porque esa palabra porque da la explicación por qué Josué fue lleno de la sabiduría de Dios. Ese porque es la explicación de por qué Dios llenó a Josué de sabiduría. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. O sea, Dios llenó de sabiduría al sucesor de Moisés, porque Moisés, su pastor, había puesto la mano sobre él. ¿De qué me habla esto? Esto me habla de orden. Esto me habla, Dios es un Dios de orden, hermano. Esto me habla de humildad, sencillez de parte de aquel que continúa algo, ¿no es cierto? Sirviendo donde Dios lo ha puesto y estando bajo autoridad, ¿no es cierto? Digamos, del hombre de Dios, donde Dios te ha puesto. Entonces, yo puedo saber y entender aquí de que Dios no le da sabiduría. Dios no derrama sabiduría a rebeldes. Dios no derrama sabiduría a gente desordenada, a gente que no está bajo autoridad. Una cosa es el conocimiento, que lo tiene aún Satanás, pero otra cosa muy diferente es la sabiduría. La sabiduría, dice la Biblia en el caso de Josué, y te lo puedo demostrar en otros casos más, dice que Dios llenó de sabiduría a Josué. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos. O sea, mire ese orden, ¿no es cierto? Josué, estando en obediencia, estando en orden, su ministro le pone la mano y Dios, honrando ese orden, honrando esa humildad de Josué, estando bajo autoridad, derrama sabiduría sobre él, ¿no es cierto? Y dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel, al ver, ¿no es cierto? Al ver de que Dios había derramado sabiduría sobre Josué, porque Moisés, su pastor, le había puesto las manos, entonces los hijos de Israel le obedecieron. Mira qué tremendo, mi querido hermano. Mira qué impresionante. Pero aquí el punto es lleno de sabiduría. Yo quiero motivarte, mi querido hermano, a que te llenes de sabiduría. Tú me preguntarás de repente, mi pastor, ¿y cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de la sabiduría? ¿No es cierto? Vamos, de repente, yo te recomiendo en el YouTube, ¿no es cierto? En nuestro canal de YouTube, La Gloria de Dios, Iglesia Internacional, no sé hace cuántos meses fue, ¿no es cierto? No, cuando hablamos de la sabiduría, ¿no? Las columnas de la sabiduría. Eso fue, hermano, hace más o menos 4 meses atrás. Yo te recomiendo de que vayas a nuestro canal de YouTube y ahí hablamos qué es la sabiduría, características de la sabiduría, cómo obtener sabiduría. Hablamos también principios de sabiduría, las columnas que sostienen la sabiduría de Dios. Hermano, te recomiendo, por favor. Pero las fuentes de la sabiduría, vamos a verlo por acá. Las fuentes de la sabiduría, ¿no es cierto? Podríamos ver, podríamos ver una de ellas, ¿no es cierto? Una de ellas, indudablemente, ¿no es cierto? Es venir a Cristo, venir a Cristo, venir a Cristo, ¿no? Aquí me comunica nuestra hermana Reina que esa prédica la puedes encontrar, la dimos hace 8 meses y es toda una serie que hablamos de la sabiduría. Te recomiendo, por favor, ¿no es cierto? Ahí me parece que nuestra hermana Reina lo va a mostrar en la pantalla, ¿no es cierto? Y de esa manera ahí puedes encontrarlo. Muy bien, una de las fuentes
de la sabiduría, donde puedes encontrar sabiduría, es venir a Cristo. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Es venir a Cristo. Muy bien, vamos a ver aquí la pantallita. Es venir a Cristo. ¿Sí? Es imposible que alguien tenga la sabiduría de Dios si no viene a los caminos de Dios. Así que yo hoy te recomiendo, entrega tu vida a Cristo, ven a Cristo con todo tu corazón. La segunda fuente que puedo recomendarte donde puedes encontrar sabiduría es, mi querido hermano, en la palabra de Dios. La Biblia es en la Biblia. Lee Biblia, hermano. Estudia Biblia. Es una recomendación muy fundamental que te doy. Lee Biblia. Te hago una pregunta. ¿Has leído la Biblia el día de hoy? Hazte una costumbre. Lee la palabra todos los días. Lee la palabra todos los días. Si no tienes Biblia, no, cómprate una Biblia, mi querido hermano. Cómprate una Biblia, lee la palabra en donde estés, ¿no es cierto? Lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mi querido hermano, gloria a Dios, tiene un poder purificador en el alma. Entonces, y la palabra hace sabio al más sencillo, ¿no es cierto? Muy bien, otra fuente también donde podemos encontrar, digamos, sabiduría, ¿no es cierto? Es en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios hablándonos, el Espíritu de Dios guiándonos, pero eso es a través de la oración. Eso es a través de la oración, ¿no es cierto? Si tú eres un hombre de oración, si tú eres una mujer de oración, Dios va a derramar sobre ti sabiduría, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Pero si tú no oras, tú puedes ser engañado por el diablo, engañado por las sectas, puedes ser confundido en tu humanidad, ¿no es cierto? Pero la sabiduría de Dios la da Dios a través de su Espíritu. Búscalo en oración, lee su palabra, pero indudablemente si no estás en las cosas de Dios, necesitas venir a las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, hay otras fuentes más, ¿no? Como por ejemplo otra muy común, camina con sabios, ¿no? Camina con sabios. Vamos a ver, caminar con sabios. Perdóname que te diga esto, no, yo no, digamos, no quiero parecer fascista, pero si tú tienes un amigo que te corrompe, nunca serás sabio caminando con gente así. Busca amigos que te lleven a otro nivel espiritual. Busca amigos que te impulsen en el caminar de Dios. Busca amigos que te jalen de un nivel a otro nivel. Busca amigos que solamente hablen la palabra y que realmente aprendan de la palabra. Busca amigos, ¿no es cierto? Pero no como la amistad del mundo, que es una amistad de la carne, una amistad que a veces es para lo malo. Busca amigos, pero amigos que te impulsen, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Entonces, si tú caminas, por ejemplo, con un hermano frío, ¿no es cierto? Está bien. Apóyalo, dale palabra, pero caminas con fríos, caminas con tibios, caminas con de repente personas que no son sabias, ¿no es cierto? Indudablemente nunca serás sabio. Por eso yo te motivo el día de hoy también. La Biblia dice, ¿no? Yo te motivo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que anda con sabios, el que camina, el que se roza, el que conversa, el que busca la amistad, andar con sabios, sabio será, dice la Biblia. Entonces, ahí te damos la recomendación. Amén. Muy bien, entonces aquí vemos, hermano, Josué lleno de sabiduría, ¿no es cierto? Josué lleno de sabiduría. Vamos a Primera de Reyes 7:14 también. Primera de Reyes 7:14, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes 7:14. Dice la palabra, gloria a Dios, cuando comenzaron a construir el templo de Dios, ¿no es cierto? Dice la palabra, que había un hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en el bronce, era de Tiro, e Hiram, dice hablando de un varón, Hiram, era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra, ¿no es cierto?, de bronce. Entonces también hay una sabiduría que Dios da para que hagas diseños, para que pongas un negocio. Esto me habla a mí, ¿no es cierto? Esto me habla a mí
que la sabiduría, ¿no es cierto?, que viene de parte de Dios, es una sabiduría que te ayuda no solamente en lo espiritual, sino la sabiduría de parte de Dios te ayuda también, por ejemplo, a prosperar. Te ayuda también, mi querido hermano, a poner de repente, gloria a Dios, a poner de repente un negocio. Te ayuda, mi querido hermano, a de repente poder inventar algo, lo cual luego tú puedas progresar. Pídele a Dios sabiduría. Dile, Señor, Padre mío, dame sabiduría para servirte. Dame sabiduría, Señor, para poder darte lo mejor de mí. Dame sabiduría, Padre, para poder ser de bendición, pero también dame sabiduría, Padre, para poner un negocio y que tú me bendigas y yo poder bendecir, Señor, tu obra. Dame sabiduría, Señor, para de repente poder crear algo, el cual luego, Señor, tú puedas bendecir las obras de mis manos. Dame sabiduría, Señor, para de repente emprender algo o de repente aprender a hacer algo o para, Señor o Dios, dedicarme a algo. Dame sabiduría, porque aquí vemos, hermano, que Dios derramó sabiduría en un hombre llamado Hiram, ¿no es cierto? En un hombre llamado Hiram. Vamos a verlo aquí. En un hombre llamado Hiram que era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Entonces la sabiduría de Dios no solamente es sabiduría para lo espiritual, sino también es una sabiduría, ¿no es cierto?, que te impulsa a un modo creativo para poder, hermano, salir adelante, para poder progresar, para poder avanzar. ¿No es cierto? Esa es la sabiduría de Dios también. Entonces busquemos, hermanos, repito, vuelvo y repito, busquemos, hermanos, ser llenos de sabiduría. Busquemos estar llenos de sabiduría. Yo quiero motivar a todos mis jóvenes a que busquemos la sabiduría de Dios. Quiero motivar a todos los matrimonios a que sean matrimonios sabios. ¿No es cierto? Quiero motivar a las familias que se unan para que sean familias sabias. A mis líderes quiero motivarles para que sean líderes sabios. ¿No es cierto? Líderes sabios en las decisiones que toman y en todo lo que hacen. Busquemos la sabiduría que viene de parte de Dios. Salomón era un hombre lleno de sabiduría. Y Salomón enseñó diciendo que la sabiduría está en Dios. Y luego en el Nuevo Testamento dice, quien tenga falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche alguno. Así que, hermano, yo te animo, llénate de sabiduría. Sé un joven lleno de sabiduría. A todas mis hermanas de la gloria, les animo a ser mujeres llenas de Dios, llenas de sabiduría, mujeres sabias, ¿no? Y también a todos mis hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver también aquí otro, entonces hemos visto que podemos ser, por ejemplo, llenos de sabiduría, y ahora vamos a ver otros versículos que hablan llenos de qué. Vamos a Segunda de Crónicas 30:15. Segunda de Crónicas 30:15. Vamos para allá. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Segunda de Crónicas 30:15. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Entonces, sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, dice la Biblia, y los sacerdotes y los levitas, ya que no hicieron las cosas bien, dice la Biblia, se llenaron de vergüenza. Estaban llenos de vergüenza. Qué tremendo, mi querido hermano. Entonces, esto me habla a mí que uno puede a veces, mi querido hermano, a veces, digamos, llenarse de vergüenza, estar lleno de vergüenza, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente, hermano, en el mundo está llena de vergüenza? Pero también cuántos cristianos están atados al miedo, están atados a la vergüenza, a la timidez. El versículo que hemos hablado no habla llenos de vergüenza en el buen sentido de la palabra, porque es bueno que sientas vergüenza cuando algo está mal. Por ejemplo, mi querida hermana, cuando te vistes de una manera provocativa, cuando te aprietas el cuerpo con un chicle,
¿no es cierto? O con una ropa apretada, con un buzo apretado, con un jean apretado, es bueno que sientas vergüenza por eso, ¿no es cierto? Porque si eres casada, nadie tiene que mirar tu cuerpo, solamente tu esposo. Y si eres soltera, pareciera como que estás vendiendo un producto, ¿no? Y no deberías de estar vendiendo un producto, deberías de esperar en Dios. De la misma forma también mis hermanos varones, ¿no es cierto? Sentir vergüenza de repente cuando hacemos algo incorrecto. Es bueno sentir vergüenza para lo malo, pero no es bueno tener vergüenza para lo bueno. Repito, no es bueno sentir vergüenza para lo bueno. ¿Cuántos hermanos hay en la gloria que tienen conocimiento de la palabra, que tienen años en la palabra, pero tienen vergüenza hablar en público? Mi pregunta es, ¿hasta cuándo estarás así? ¿Hasta cuándo serás esclavo de la vergüenza? ¿Hasta cuándo no serás libre de ese espíritu de vergüenza? Estás lleno de vergüenza. ¿Hasta cuándo? Tienes que romper con eso. Dice la palabra de Dios que Dios no te ha dado un espíritu, ¿no es cierto?, de timidez, ¿no? Sino que Dios te ha dado un espíritu, Dios nos ha dado espíritu de poder y dominio propio, dice la palabra de Dios. Yo quiero motivarte con todo mi corazón. Deja ya la vergüenza. Deja ya la vergüenza. El miedo es un veneno que te intoxica. El miedo es, amado hermano, como un lazo que te ata. Deja ya el miedo. Atrévete a vivir. Atrévete a hablar en público. De repente tú dices, tengo miedo de repente cantar. Tengo miedo de repente tocar un instrumento. Tengo miedo de repente si el pastor un día me dice para ser un obrero, o si soy tesorero. Tengo miedo, no sé, me da vergüenza salir y hablar. Y prefiero decirle a mi líder de que yo lo ayudo, pero que él hable, que él hable. No, tienes que romper con eso, mi querido hermano. Tú no puedes ser un esclavo de la vergüenza. Tú no puedes ser un miedoso. Tú no puedes ser un pusilánime. Tú no puedes ser un mediocre. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. El mayor vive dentro de ti. Dentro de ti no vive un derrotado. Dentro de ti no vive alguien, hermano, un enano. Dentro de ti vive el creador de los cielos y de la tierra. Tal vez tú dirás, yo no sé hablar, pastor, tengo vergüenza, pero el más grande vive dentro de ti. Cree, déjalo hablar, deja que él fluya dentro de ti. Quiero decirte que todos tenemos temores, todos tenemos vergüenzas, todos tenemos miedos. Yo también a veces tengo miedos, pero he aprendido en la vida que la vacuna para el miedo es aceptar el reto, aceptar el desafío. Y yo recuerdo en mi vida, desde que me convertí al Señor a los 16 años, yo recuerdo que cada reto que me dieron la primera vez que prediqué, estaba que me moría de miedo, hermano, pero aprendí que a cada reto tengo que decir, sí, está bien, ya, lo voy a hacer, aunque por dentro me esté muriendo de miedo. Pero cada batalla va a forjar tu alma. Cada batalla va a ser de ti, en vez de un soldado miedoso, en vez de ser una mujer cobarde, va a ser de ti una mujer valiente, una mujer aguerrida, un hombre valeroso. Yo quiero decirte algo en esta hora. Hace mucho tiempo se hizo un estudio a los boxeadores y en ese estudio se logró entender que el 90 y tanto por ciento, pongámosle 92, 95%, o sea, casi todos, ¿no es cierto? Dijeron que en algún momento sintieron miedo pelear, que en algún momento sintieron ganas de tirar la toalla, que en algún momento sintieron temor, sintieron miedo. Pero entonces le hicieron la pregunta, pero tú eres un campeón y sigues boxeando, ¿por qué sigues adelante? ¿Y sabe qué dicen los boxeadores? Ellos dicen, yo a veces tengo ganas de tirar la toalla, a veces tengo miedo de esa persona con que voy a boxear, a veces tengo temor, ¿no es cierto? Pero en mí hay digamos, un lema, el debo pelear. Debo seguir adelante. Y eso ha ido forjando mi alma cada día. Y eso debe ser lo mismo que tú tengas también. De repente tú también sientes temor. Pero aunque tengas temor, atrévete a hablar en público. Tú de repente también tienes temor de repente ser un líder. Pero aunque tengas temor, atrévete a liderar.
Tú de repente dices, pastor, tengo miedo a hablar, tengo temor, no sé, me faltarán palabras. Nunca lo sabrás. Tal vez Dios te puede levantar como el próximo Martín Lutero. Tal vez Dios te puede levantar como el próximo pastor que sacude el Callao para Cristo. Tal vez Dios te puede levantar como una gran mujer en el Perú, una mujer de Dios, una mujer que hable en un estadio. Pero nunca lo sabrás porque te quedaste en tu miedo. Atrévete a seguir adelante. Atrévete, desafíate a ti mismo y tú mismo desafíate a aceptar los retos. Cada vez que en la vida te venga un reto para que lideres, para que seas tesorero, para que seas obrero, para que vayas a una célula, para que puedas hacer algo, aunque tengas miedo, di, acepto el desafío, acepto el desafío. Y de esa forma entenderás que el mayor vive dentro de ti, que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Jehová de los ejércitos va delante de nosotros como poderoso gigante. Hoy quiero animarte en el nombre de Jesús. Deja la vergüenza, deja el miedo, la vergüenza. Es un espíritu inmundo que tienes que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tienes que vivir. Una sola vez pasas por esta vida y los años pasan rápido. No te quedes en tu cobardía, no te quedes en tu miedo. Atrévete a estudiar, atrévete a salir adelante, atrévete a caminar con tus ministros y trabajar con ellos hombro a hombro. Atrévete a hablar en público, a cantar en público. Atrévete a soñar que algún día Dios puede levantarte grandemente. Atrévete, sé un atrevido, sé un valiente, sé un soldado, una soldada, sé un guerrero, no seas un miedoso. Dios te creó a su imagen y semejanza. Él no es cobarde, Él no es miedoso. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tampoco no debes ser un miedoso ni un cobarde. En el nombre de Jesús, damos palmas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hoy quiero motivarte con todo mi corazón. Quiero motivarte a que dejemos ya todo miedo, a que dejemos ya todo tipo de miedo, a que dejemos ya todo tipo de vergüenza para hacer lo bueno. Tengamos vergüenza para hacer lo malo. Tengamos vergüenza para hacer lo malo, pero no tengamos vergüenza para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno, sea alguien que se atreve, sea alguien que avanza y que sigas adelante. Mientras que tú te quedes en tu miedo, espiritualmente eres esclavo y eres esclava. Y la Biblia dice que si tú has creído en Él, Él te ha hecho libre. Y si tú estás libre, no tienes por qué ser esclavo del miedo. No tienes por qué ser esclavo del temor. El temor, el miedo, esclavizan, te envenenan, te inhiben, te destruyen. No te dejes llevar por el miedo. No te dejes llevar por el temor. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Atrévete en el nombre de Jesús. Algún día los años pasarán, tu cabeza se llenará de canas, algún día tu piel se llenará de arrugas, y ese día, mirándote al espejo, dirás, ¿por qué no me atreví? ¿Por qué no di lo mejor de mí? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué no viví? ¿Por qué no me di? ¿Por qué no me gasté para el Señor? Gástate para el Señor, gástate para Él. Atrévete, porque si tú no lo haces, te quedarás en tu miedo y Dios levantará a otro. Dios levantará a otro hombre que haga lo que tú pudiste haber hecho. Dios levantará a otra mujer, aleluya, que haga lo que tú pudiste haber hecho. Pero aunque Dios levante a otro, Dios te llamó a ti. Tú eres la persona que Dios confía, que Dios quiere que se levante. Así que atrévete en el nombre de Jesús. Deja ya el temor, deja ya el miedo. Aunque tengas temor y miedo, acepta el desafío siempre. Siempre di amén a lo que tus pastores te digan, amén. A lo que tus líderes te digan, amén. Porque es para Dios, porque es para Dios. Así que siempre di amén. Siempre acepta el desafío y siempre siga adelante en el nombre de Jesús. No tengas temor, no tengas miedo, no temas. Hay una alabanza muy hermosa que habla de no temas, ¿no? Que siempre la cantamos aquí en la casa, ¿no? No temas, no temas, no temas. Entonces, hermano, quiero animarte en el nombre de Jesús a que no temas y que sigas adelante. Y si de repente tú dices, pastor, pero en verdad tengo temor, eres un ser humano, es normal, pero no, que el temor no te esclavice. Aún así, acepta el desafío, acepta el reto y da lo mejor de ti. Gástate para el Señor. ¿Vale la pena gastarse para el Señor? Vale la pena gastarse para el Señor. Gloria a Dios. Muy bien.
Entonces, mis queridos hermanos, vamos ya, uno más, ¿no? Uno más. Vamos, por favor, a ver aquí. Entonces, hemos visto el día de hoy, llenos de sabiduría, busca llenarte de sabiduría, otros llenos de vergüenza, pero vamos a ver otro. Salmos 17. Salmos 17. Gloria a Dios. Salmos 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Llena está su boca, ¿de qué? De maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Llena está su boca, ¿de qué? De maldición. Yo quiero preguntarte en esta hora, mi querido hermano, ¿tu boca está llena de qué? De dientes, pastor. No, no seas gracioso, hermano. ¿Tu boca está llena de qué? ¿Está llena de bendición o está llena de maldición? ¿Tu boca está llena de la palabra de Dios o está llena de crítica, de chisme? ¿Está llena de hablar mal de los demás? ¿Está llena de lisuras, de mentiras? ¿De qué está llena tu boca? Aquí la Biblia habla que algunos tienen la boca llena, pero solamente de cosas malas. Y ese no debe de ser tu caso, mi querido hermano. Vamos a ver otro texto en la palabra de Dios. Vamos, por favor, a Romanos 3:14. Vamos para allá. Romanos 3:14. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 3:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, su boca está llena, ¿de qué? ¿De qué? Su boca está llena nuevamente de maldición. Está llena de cosas malas. Está llena de mentira. Está llena de lisuras. Está llena de críticas. Está llena de chismes, de envidias. Está llena solamente de hablar negativo. No hay una palabra positiva, una palabra de sí, vamos, se puede, lo haremos, sino siempre es una palabra de pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro. Dice la Biblia, su boca está llena de cosas malas. Eso es maldición, de cosas malas solamente. ¿Por qué? Llena tu boca de la palabra, llena tu boca de gracia, llena tu boca de favor. Echa sal, dice la Biblia, a tus palabras. Colosenses dice, échale sal para que tus palabras tengan gusto y estén sazonadas con la gracia de Dios. Hermanos, mira qué tremendo. Vamos a ver otro texto en la palabra. Santiago 3:8. Santiago 3:8. Aleluya. Santiago 3:8. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, aquí en Santiago 3:8. Dice la Biblia, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¡Qué tremendo! O sea, la Biblia dice que domar la lengua es difícil. La Biblia luego más en otro versículo dice, ¿no? Acá, por ejemplo, me parece, muy bien, acá está, ¿no? Dice, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Qué tremendo, wow. Mira lo que dice aquí. Léete este capítulo 3 de Santiago. Dice, si alguien aprende a controlar su lengua, aprende a domar su lengua y llega al nivel de no ofender en palabra, de no ofender, de no dañar, de quedarse callado, llega al nivel de no hablar chismes, de no criticar, de no tener palabras negativas. Si alguien llega a ese nivel, dice la Biblia, este es varón perfecto. O sea, ha logrado esta palabra perfecto aquí, es una palabra que en el griego significa madurez. Acá perfección no es lo que en el español significa, que es don perfecto, no, sino aquí perfecto en el griego es maduro, o sea, quien logra controlar su lengua es maduro, es maduro. Entonces aquí dice la Biblia, ¿qué versículo era? El 8 creo, ¿no? Pero ningún hombre
No vamos a comprobarlo si es el 8. Sí, el 8. Muy bien. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y quien la doma ha alcanzado una madurez tremenda, ¿no? Dice, porque la lengua, dice la Biblia, la lengua, hay un videíto de una hermanita, ¿no? Que una flaquita, una morena flaquita que se mueve como culebra, ¿no? Y dice, ay, que la lengua, algo por ahí, ¿no? Hay un videíto de una hermanita que se mueve, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua, ayúdame Dios mío, algo así, ¿no? Y que ese video está poderoso, es para poner un culto dominical y todos en un culto dominical cantar de la misma forma. Entonces, dice, pero ningún hombre puede domar su lengua, ¿no? Controlar su lengua. Y el que lo hace, ya vimos, ha logrado una madurez, ¿no? Porque la lengua, dice, es un mal que no puede ser refrenado. La lengua sale, ¿no? La lengua es como que sale de frente, ¿no? Pero recuerda, tú no seas lleno, que tu boca no esté llena de cosas malas, sino de cosas buenas. Dice, no puedes, llena de veneno mortal. Acá está hablando que en el caso de algunos, la lengua está llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Qué tremendo, mi querido hermano. Por eso yo hoy quiero, en el nombre de Jesús, decirte lo siguiente. Es tiempo de que llenemos nuestra boca, pero de palabra de Dios. Es tiempo de que seamos sabios en nuestra boca. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que van a una iglesia que estén hablando lisuras? ¿Cómo es posible que un hermano o una hermana de la iglesia sea tremendo lisuriento, tremenda lisurienta? ¿Cómo es posible? La Biblia dice, una fuente no puede dar agua limpia y agua sucia, agua dulce y agua salada. Entonces, ya, ¿cómo es? Controla tu lengua, hermano. No es que se me escapan, no se te escapa, estás lleno de eso. Y pídele al Señor, quita de mí, Señor, porque de la abundancia de lo que adentro tengo, de eso sale la boca. No pueden haber cristianos que hablen lisuras. Y vamos terminando con esto, por favor. ¿Cómo es posible que hayan cristianos mentirosos? Voy a ir, mañana voy, y no vas. ¿No es cierto? Tú préstame, yo te pago, quincena te pago. Y luego fin de mes, quincena, fin de mes. Y tienen que estarle llamando, págame, hermano. Tú dijiste quincena, fin de mes. No seas mentiroso. ¿Cómo es posible que hayan cristianos mentirosos? La palabra se respeta. Cuando tú digas algo, hermano, tu palabra es ley. Hay gente, hermano, y de eso me gusta a mí eso, pero hay gente que va a una tienda y aunque no lleves plata, la gente que te conoce te dice, lleva nomás, lleva, ya después me pagas. ¿Sabes por qué te dicen eso? Cuando uno va a una tienda de repente, uy, dejé la plata, uy, ya, lleva nomás, lleva, después me pagas. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque saben de que eres un hombre, una mujer de palabra, honesto. Que si de repente te olvidaste, pero luego vas, sacas la plata, toma, ahí está, no me gusta deberle a nadie, listo. Entonces, aprendamos, hermano, aprendamos, gloria a Dios, aprendamos, mis queridos hermanos, por favor, se los pido con todo mi corazón, aprendamos, hermano, a cuidar nuestra lengua, a hacer las cosas bien delante de Dios, a ser llenos, como hemos visto el día de hoy, llenos de sabiduría. Que no seamos llenos de vergüenza, sino llenos de poder, dominio propio. Y cuidado con estar nuestra boca llena de palabras sucias. Qué feo es oír a alguien que va a la iglesia y es tremendo lisuriento. Qué feo, qué horrible, hermano. Qué horrible es encontrar a un cristiano, a una cristiana lisuriento, lisurienta. Qué feo es encontrar a hermanitos mentirosos. ¿No es cierto? Mentiroso porque de repente no pudieron hacer algo y no, que me enfermé, no, es que me salió algo y matan al abuelo, no, es que mi abuela se murió, no, es que el abuelo se murió y hasta matan al familiar por querer quedar bien. ¿Qué te cuesta decir, me olvidé, lo siento, no pude? ¿No es cierto? Pero no mintamos, mi querido hermano, no mintamos. Qué horrible es escuchar, hermano, cristianos que su boca solamente es crítica, todo es criticar,
criticar, que da ganas de ponerle un espejo para que se vean ellos cómo viven, hermano, ¿no? Como diciendo, ¿te has visto tú? ¿Te has visto cómo vives? ¿Te has visto? ¿No es cierto? Pero hay gente que todo lo ve crítica, todo lo ve señalar, todo lo ve hablar mal. Qué horrible, hermano, que tu boca no esté llena de eso. Hay cuánta gente, hermano, que su boca está llena solamente de chisme. ¿Cuál es la ultimita? La ultimita, dime la ultimita. Todo es chisme, nada más. El último chisme, ¿no? Cuéntamelo todo y exagera, por favor. ¿No es cierto? Y todo es chisme. Su boca solamente es para hablar chisme. No hay palabra de Dios. Qué horrible, mi querido hermano. Eso no es de Dios, eso no es correcto. Tienes que zafarte de eso, escaparte de eso, mi querido hermano. Qué lindo. En la iglesia yo conozco a hermanos que cuando de repente alguien le dice algo así, allá, mano, ahorita vuelvo, y le corren a eso. Pero otros no, otros les gusta prestar oído al chisme y otros lo hablan. Hermano, que tu boca no esté llena de chisme, hermano. Aborrece el chisme, aborrece el chisme. Qué horrible es encontrar cristianos que su boca todo es negativo, ¿no es cierto? Todo es negativo. Hermanos, vamos a abrir la célula nuevamente. Ay, pero ¿por qué hay que abrir? ¿Cómo que por qué? Porque Dios pone en nuestro corazón abrirlo. ¿No es cierto? Hermanos, sería bueno de repente hacer algo para el Señor. Ay, pero ¿por qué hay que hacer algo para el Señor si Él es dueño de todo? Pero hermano, si no quieres apoyar, al menos silencio, no hables, desanimas a los demás. ¿No es cierto? ¿No? O si no, de repente, hermanos, ¿qué les parece? Tal cosa. Ay, no me parece. Y todo es negativo, todo está mal, todo es negativo, ¿no, hermano? No, hermano, que tu boca esté llena, pero llena de palabra de Dios, llena de palabras positivas, ¿no? De palabras, hermano, de cariño, de amor, de amistad y de cosas buenas y correctas. Quiero animarte, llenémonos de Dios. Llenémonos de Dios. A veces estamos llenos de tantas cosas, hermanos, llenos de mundo, llenos, hermanos, de vanidades, llenos, hermanos, de preocupaciones, llenos, hermanos, de cosas incorrectas. Llenémonos de Dios, hermano. Estamos viendo los llenos en la Biblia, ¿no? Hemos ido desde el primer lleno, que es lleno de violencia, estamos yendo en los llenos de la Biblia. Y yo quiero invitarte a que sigas al lado de nosotros en este estudio, ¿no es cierto? Y el siguiente domingo estaremos estudiando Llenos, parte 3.